Gracias por acompañarnos en las noticias de las 10:30 de la noche. Les saluda con gusto Rafael Colorado. Ya estamos listos con la información más importante generada este día. Comenzamos. Hoy en las noticias, sin incidentes, Joe Biden asume el cargo de presidente número 46 de los Estados Unidos. Biden firma sus primeras órdenes ejecutivas, entre ellas la que ordena detener la construcción del muro fronterizo con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador le desea éxito a Joe Biden como nuevo mandatario. Llegan más vacunas a Baja California contra la COVID-19. Algunas se aplicaron a bomberos de Tijuana. Además, en lo que va del año incrementa la percepción de inseguridad entre los tijuanenses. Y bien, para iniciar y como todas las noches, saludo con mucho gusto a mi compañero Fernando Belmonte, titular de este espacio. Adelante, Fernando. Rafael, buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos con la información del día. 20 de enero, día histórico para la Unión Americana. Esta mañana, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de los Estados Unidos, culminando así una de las transiciones políticas más complicadas en la historia del país. Sin incidentes, Joe Biden juró su cargo a las puertas del Capitolio, en una ceremonia emotiva, pero con pocos asistentes debido a la pandemia. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. So help me God. So help me God. That's right. Inició a las 8:54 de la mañana, hora local, la jornada que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos. Como marca la tradición, su primer acto del día fue acudir a misa con su esposa, pero esta vez en una catedral católica, la de St. Matthew. Lo acompañaron los líderes del Congreso. A las 10:35, Biden arribó al Capitolio en auto. Ahí se hallaban los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, y un reducido número de invitados especiales. Por la pandemia, se limitó el número de invitados, pero se colocaron miles de banderas en memoria de las víctimas del COVID en la Plaza Nacional. A las 11:20 de la mañana inició la ceremonia con los discursos de los senadores Amy Klobuchar y Roy Blunt. Luego, Lady Gaga interpretó el himno de Estados Unidos. A las 11:41 hora local, Kamala Harris se convirtió en la primera vicepresidenta en la historia de Estados Unidos tras jurar el cargo ante la juez de la Suprema Corte, Sonia Montemayor, la primera latina en llegar al máximo tribunal. Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution
Constitution of the United States. against all enemies, foreign and domestic, Against all enemies, foreign and domestic. that I will bear true faith and allegiance to the same, That I will bear true faith and allegiance to the same. that I take this obligation freely, That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion. that I will well and faithfully discharge That I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. En la ceremonia también participó la cantante Jennifer López. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get loud. This land was made for you and me. A las 11:48, hora de Washington, Joe Biden juró el cargo de mandatario de Estados Unidos ante el presidente de la Suprema Corte, John Roberts. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Con este acto, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos. Juan José Alvarado, Foro TV. El presidente Biden firmó este mismo día 17 órdenes ejecutivas. Entre ellas destacan la lucha contra la pandemia y la desigualdad racial, la suspensión de la construcción del muro fronterizo con México y la protección a los Dreamers, así como devolver el apoyo económico a la ciudad de Santuario. Biden firmó una orden para evitar la salida de su país de la Organización Mundial de la Salud y para el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Otra orden ejecutiva anula el veto migratorio que impuso su predecesor Donald Trump a 11 países islámicos. Y bueno, allá en la capital estadounidense, en Washington, se encuentra mi compañera Estefanía Vaz, a quien saludo con gusto esta noche. Adelante, Estefanía, con tu reporte. Buenas noches. Así es, ¿qué tal, Rafa, señor del Monte? Muy buenas noches, un gusto saludarlos como siempre. Nosotros continuamos en esta cobertura especial desde Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, ya que este día tomó protesta el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente número 46. ¿Qué les parece si vemos a continuación todos los operativos que fueron desplegados en el corazón del país de las barras y las estrellas? A continuación vamos a ver la siguiente nota. And I do not want socialism turning into communism, and I believe the election was fraudulent and all support Trump. Kenneth viajó desde Nebraska dispuesto a protestar en contra de la toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero al ver el panorama pacífico, le hizo cambiar de opinión. There was no confrontation and everybody's peaceful, so I had promised my kids and grandkids I'd come home, not get thrown in jail. Y es que Washington, D.C. se preparó para el peor escenario. 25,000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en puntos estratégicos. Elementos policíacos de ciudades aledañas, inclusive agentes migratorios, se unieron al operativo sin precedentes. El objetivo, poner alto a cualquier amenaza o disturbio que pusiera en riesgo la vida de los ciudadanos. Pero hubo quienes intentaron incitar el odio. Pequeños grupos se postraban a las afueras del Capitolio, portaron mantas de repudio a comunidades vulnerables mismas que serán prioridad para la nueva administración. Los disturbios registrados el pasado 6 de enero en el Capitolio marcaron un antes y un después en torno a la seguridad. Es así como lucía a las afueras del recinto mientras el nuevo presidente juraba ante la nación. Decenas de elementos resguardaban el espacio más importante durante este día.
Erika, por otra parte, llegó al corazón del país feliz y preparada para decirle adiós a quien asegura dividió a la nación por ideales. So goodbye to him, okay, and then I welcome in Joe Biden and Kamala Harris as President and Vice President today. Algunos negocios colocaron muros en caso de ser afectados por la posible amenaza doméstica. El Pentágono removió de su cargo a más de una decena de elementos de la Guardia Nacional por posibles vínculos con grupos de extrema derecha. Más de un centenar de calles cerradas al paso vehicular. Una decena de líneas del metro inhabilitadas, al igual que ciclovías. La Casa Blanca era imposible de apreciar ante los muros de contención colocados a cuadras de distancia. El saldo fue blanco. Los dos vehículos militares a mi espalda, que resguardan la entrada principal al Capitolio, son un claro ejemplo del fuerte operativo desplegado por elementos del orden público. Adicional a ellos, todos los vehículos de carga pesada fueron utilizados para proteger las más de 100 calles cerradas durante la toma de protesta del presidente número 46 de los Estados Unidos. Ahí lo tienen. Cabe destacar que fue en repetidas ocasiones en que el ya presidente Joe Biden dio a conocer que el objetivo de su administración por los próximos 4 años será la unidad, la equidad. Y tal parece que ya comenzó, como pudimos ver en la nota, una persona simpatizante de Trump que planeaba venir aquí a la capital de Estados Unidos para protestar. Vio todo tan pacífico que decidió no hacerlo. Un claro ejemplo de lo que puede cambiar un mensaje y el tono de un discurso. Este es el reporte que les tengo desde Washington, D.C. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Estefanía, por tu reporte desde Washington, D.C., allá en Estados Unidos. Y bueno, luego de un atípico recorrido hacia la Casa Blanca, rodeado de agentes del servicio secreto, el presidente Joe Biden llegó hasta las instalaciones de la residencia oficial. Ahí descendió de la Bestia y, acompañado de su familia, caminó hacia los jardines. Ahí saludó a algunas personas que ya lo esperaban detrás de algunas vallas de seguridad y se encaminó hacia la entrada del sitio que será su casa y también su oficina durante los próximos 4 años. Esta mañana en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el presidente López Obrador le deseó éxito en su gestión al nuevo presidente estadounidense Joe Biden. Dijo que coincide con él en 3 temas importantes. Coincido en sus 3 planteamientos principales. El que se atienda de inmediato lo de la pandemia. Lo segundo, que es muy importante, es la reactivación de la economía, el que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia, nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México. Y lo tercero, que es lo que más tiene que ver con México, es el plan migratorio. Hemos estado planteando de que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Y bueno, esta noche el gobierno de México celebró que se suspendiera la construcción del muro fronterizo decretado junto con otras medidas de carácter migratorio por el nuevo presidente estadounidense Joe Biden. En Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard escribió: México saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino a la doble ciudadanía. Como escribió el presidente López Obrador hace unos años, el ahora presidente Joe Biden, los puentes abren paso a la cooperación y el entendimiento. Y esta noche, aquí en las noticias, Ariosto Manrique nos comparte algunas cifras sobre la sucesión presidencial en los Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos?
la información muy interesante, como siempre, dividido en dos. La primera parte, pues, el seguimiento de la situación global y los infectados y, por supuesto, también los decesos por coronavirus. Y el segundo tema que vamos a analizar es, pues, el tema de hoy, que es la transferencia, pues, del poder ahora al presidente Joe Biden en Estados Unidos. Información y datos muy interesantes que pudieran significar algo de lo que viene en los próximos años. Así que voy a compartirles pues esta gráfica primera sobre la situación global. Ya 94 millones. Esto pinta para que muy pronto, desafortunadamente, rebasemos ya o lleguemos a los 100 millones de casos confirmados de infectados. Después, ya arriba de los 2 millones, ya fue nota que llegamos a arriba de los 2 millones de decesos, desafortunadamente. Esta es la gráfica de la situación por regiones. Y habíamos dicho que la situación de las Américas, es decir, pues el continente Canadá, Estados Unidos y el resto de América Latina es quien presentaba la mayor incidencia. Las demás prácticamente en una meseta controlada. No quiero decir yo que está prácticamente controlada, pero sí tiene ya pues indicadores o números que pudieran ya concluir que están en una meseta y espero pues en caída, pues, estas gráficas. En cuanto a los casos acumulados en total, sigue siendo Estados Unidos, obviamente el país también que más tests, que más pruebas está haciendo, India, Brasil, Rusia y Reino Unido por ahí también entra o sigue, decía yo, este círculo, ¿no? De Italia, Francia, el Reino Unido y España también, que esa zona muy, muy caliente para el tema, pues, del coronavirus. Y en el lado de los muertos, desafortunadamente, pues ya México sigue en su cuarto lugar, liderado por Estados Unidos, Brasil y la India. Siguen, pues se mantienen prácticamente los mismos números. Es la situación de México, esta es la curva. Se pueden dar cuenta perfectamente que tuvimos la peor semana en cuanto a contagios y desafortunadamente la peor semana en cuanto a muertes. Es decir, por mucho, la verdad es que la última semana fue la más triste de todo el año. Coincide con los festejos, con ese periodo pues de incubación de 14, 15 días de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Ahí están los datos, no los podemos evitar. Bueno, ese es el dato de México. Y el que sigue es el de Baja California, 39,000 casos confirmados ya. Seguimos en un semáforo rojo. Esto es información oficial federal. Yo sé que los criterios aquí cambian, cada estado tiene la prerrogativa de decir en qué color del semáforo están, pero aquí está con 25 negativos, 33,000 sospechosos, ya desafortunadamente ya arriba de los 6,000 defunciones, pero bueno, 25,000 afortunadamente recuperados. Vámonos a los datos de esta semana. 4 datos que vale la pena comentar. Fíjense que el día de hoy, que fue la toma de protesta, ¿no? O la toma pues del poder en nuestros vecinos del norte, 25,000 tropas fueron citadas en la ciudad de Washington, todo esto debido a pues los casos de violencia que vimos en las últimas semanas. Comparado con Afganistán, Irak y Siria, vean el tamaño de la proporción en cuanto a la presencia y la seguridad de la capital norteamericana. Muy interesante el dato, seguramente muy gráfico. Estos son de acuerdo a Gallup, que es una de varias empresas que miden pues la opinión de la gente, comparado con el presidente Trump, que no termina tan bien como empezó. El caso de Trump es que sí termina igual, muy abajo, es decir, ambos terminan abajo de cómo empezaron, pero aquí está la gráfica pues azul, en donde el presidente Trump termina con un 54% de aprobación, según Gallup, Obama y el presidente Trump con 34 puntos. Básicamente, si leemos la gráfica de Trump, prácticamente se mantiene igual, es decir, inició muy controversial y termina, por supuesto, controversial, pero muy bajo, seguramente el punto más bajo con el que empezó, comparado en este caso pues con su antecesor Trump. Y luego dos últimas gráficas sobre la edad. Fíjese que tenemos en nuestro país vecino al presidente más, con mayor edad, 78 años. Llevaba el récord el antecesor, que era Donald Trump, con 70 años cuando asume el poder. El caso de Joe Biden, 8 años mayor, nace en 1942. 78 años del presidente Joe Biden, se coloca como el presidente más, pues de mayor edad, ¿no? De nuestro país vecino. Y por último, los datos de consulta Mitofsky son datos muy interesantes en cómo termina la opinión del presidente Trump en México. Fíjese que inicia en la opinión buena con 6% y se duplica a 12% en los 4 años. Se mantiene la opinión mala prácticamente, pero es un dato que está bastante interesante. Seguramente tiene que ver la polarización del proceso electoral, pero bueno, ahí están los datos en el caso de México. El caso de México interesante, se duplica los positivos de Trump de 6 a 12 años, los negativos se permanecen igual. Esta es la información, nos vemos la próxima semana. Hacemos una pausa, regresamos con lo más relevante de la información regional en las noticias. Ya volvemos.